Eh, un muchacho muy valioso que espero que no me pueda ir regresar a Nueva York sin darle un abrazo. Enrique Aracena Fermín, que popularmente le decimos Lango. Eh, mi persona, eh, el otro era, ese Carlos Moya Crispín, que le dicen Chimbi, pero eso duró muy poco porque parece que el papá no le gustaba que ese tipo de movimiento, que la juventud se juntara. Y, bueno, te estamos hablando de los primeros 12 años de Balaguer, era cosa seria para ese tiempo. Déjame ver si recuerdo otro más. Ah, No, está bien. Y de ahí, sí. yo creo que lo recuerdo. Bueno, después que se desapareció ese grupo, lo que damos con esa chispa, formamos otro grupo, porque para ese tiempo funcionaba lo que era la SOJU en la iglesia, que tenían varios grupos culturales, como el coro, que ahí estuvo Roberto Pérez, hoy se llama Ruby Pérez, que era cantante de ese coro, y ahí él empezó. Entonces, en el vecindario teníamos un amigo también que había participado en lo que fue los 12 juegos internacionales, centroamericanos, creo, y del Caribe, centroamericanos y del Caribe, que creo que fue para el 74, si mal no recuerdo. De ese evento hubieron unos cuantos muchachos de aquí de Jaina que participaron con el grupo de baile, lo que se hizo coreográfico. Sí, recuerdo de ellos a un muchacho de aquí de la calle 2 que era apellido Poy, Rafael Poy. Julio César Berroa, que vivía, mi hermano Julio César Berroa, que vivía al frente del mismo barrio, sí, amigo de infancia. Había otro que se llamaba, pero era de Piedra Blanca, que le decían Papirí, el Capri. ¿Y cuál otro? Eran 4. Si mal no recuerdo, pero no estoy totalmente seguro, uno de los apellidos Guillén, Luis Guillén. Sí. Bueno, esos jóvenes, después de ese espectáculo, quedaron encendidos con esa chispa y empezaron a formar grupos folclóricos, de baile folclórico, que la gente lo llamaba popularmente los grupos de mangolina, porque la mayoría de los números que montaban se trataba del baile de la mangolina, pero eran grupos de baile folclórico. Y ese muchacho, Julio César Berroa, Julito, formó un grupo, aparte de que ya existía dentro del grupo que era la SOJU, que eran los Caribes, porque en Nigua había otro grupo también. Sí, recuerdo otro muchacho que fue de los 12 juegos, pero era de Nigua, que se llama Fernando Pérez, le dicen Tom John. Sí, pero está vivo. Sí, en algún momento le daré su abrazo. Bueno, ese también formó un grupo en Nigua, que no sé si se llamaban los iguayos o los taínos, porque todos tenían números de indígenas. Equivocadamente y por falta de información, le ponían unos nombres a los grupos que no correspondían, porque nada tenía que ver la población indígena, los aborígenes, con el folclore. Eso es, la antropología separa eso. Sí, sí. Y entonces, por la falta de información, le pusieron nombre indígena. Para ese tiempo es perdonable, es justificable también. Sí, entonces había un grupo de baile folclórico en Nigua, había otro en Piedra Blanca, que ese lo dirigía el Papirí. Ay, se me olvida el nombre del Papirí, ojalá que él no se ofenda por eso. Pero era que tú sabes que la gente en el pueblo, que se quieren, todo el mundo lo llama por uno. Y entonces, como había uno de los Caribes, tenía muy pocos miembros y entonces había para esos tiempos un poco de celo en los grupos, o yo diría un poco de egoísmo, porque no le daban participación a la mayor cantidad de grupos. Inclusive no tenían espacio para enseñarle a otros miembros para sustituir a aquellos del grupo, que en algún momento pasaban y tenían que crecer y hacer familia y dejar de estar en el grupo. Entonces no pensaban en eso, en tener a alguien enseñando a las futuras generaciones para sustituirlo, para darle esa oportunidad también. Entonces, este muchacho, Julio César Berroa, hizo un grupo que le pusimos La Guira, porque ya
se empezaba la discusión de que el ponerle los nombres de tribus indígenas, de nuestras tribus indígenas, los 5 cacicazgos, no correspondía a la labor que tenía que hacer un grupo folclórico. Entonces, por esa razón, creo que uno de los que insistió en eso fue el compañero Primitivo Francisco, alias Cachiro, sí, que era un inquieto también de la antropología, y le obedecimos a él, y mejor preferimos ponerle el nombre de La Guira, que sí correspondía un poquito más a lo que era un grupo folclórico. Y ese fue el que me dio la primera oportunidad para yo haber estado en el Ballet Folclórico Nacional, el Ballet Folclórico de Fradique. Bueno, de ahí, eso fue entre en los años 1974, empezamos con porque el grupo que te dice de teatro popular, no creo que haya durado 2 años. Entonces, la misma necesidad de seguir reunido en algo, en alguna actividad, nos llevó a ir a formar el grupo de baile folclórico La Guira. Entonces ya habían 2 grupos funcionando de baile folclórico en Jaina, en lo que es el pueblo central, como decía la gente. Pasó alguna actividad con el asunto entre la iglesia y el grupo que tenía, el grupo artístico cultural que tenía, el movimiento de la iglesia, y se desintegró el grupo que era los Caribes. Entonces, los miembros de los Caribes, que aún seguían encendidos por esa chispa, nos pusimos de acuerdo y juntamos el grupo que era La Guira con lo de los Caribes, pero para ese entonces el director del grupo de los Caribes, de La Guira, Julio César Berroa, partió hacia Nueva York, hacia los Estados Unidos. Y entonces ahí el que pasó a ser el director del grupo fue Julio César El Chivo Veloz Hernández, de aquí del barrio de Gringo. Sí. Y a ese joven le tengo profundo agradecimiento. Esa fue la persona que más insistió en que no nos podíamos quedar solamente en montar bailes de mangulina, porque el público podríamos aburrirlo con eso. Y entonces para ese tiempo lo único que teníamos montado como coreografía para ofrecérselo al público era merengue, palo y mangulina. Mangulina hasta las 15, porque eran muchas coreografías de mangulina. Y entonces para del 74 hasta el 77 estuvimos en el grupo que lo que eran los Caribes. Algunas presentaciones se hacían cada 3 meses, cada 6, pero seguíamos funcionando como grupo porque teníamos la oportunidad de que los sindicatos que habían en el ingenio tenían unos locales aquí cerca de lo que es la calle de la Caoba, que había un club que era el club que estaba Unión Juvenil, y entonces por ahí nos encontrábamos casi siempre los fines de semana todos aquellos jóvenes que pertenecíamos a ese movimiento artístico cultural, porque habían 2 sindicatos muy cerca del Club Unión Juvenil, y los fines de semana, sábado y domingo, era muy raro que esos edificios estuvieran ocupados por trabajadores del ingenio, entonces nos lo cedían para que nosotros ensayáramos. Entonces, por esa razón, que debo dar muchas gracias por eso también a aquellos sindicalistas que permitieron que esos jóvenes que estaban en ese movimiento artístico-cultural tuvieran un local donde ensayar. Ahí estuvo funcionando hasta el 75,
En el 75, como toda la gente, todo el folclorista es curioso, esa es una de las grandes características, y yo diría que la más importante de la gente que le gusta el folclore, la curiosidad. Julio César Veló nos llevó en los ensayos un recorte del periódico que anunciaban un espectáculo que iban a presentar en Bellas Artes. Y para ese entonces, dar un viaje de Jaina a la capital, era un viaje muy lejos, sí, pero la gente se inquietaba porque montarse en un carro para coger para la capital, ya uno sentía como que estaba avanzando en algo, ¿no? Y él nos llevó un periódico que había un espectáculo que quienes querían ir. Desafortunadamente para los otros compañeros y afortunadamente para mí, el único que levantó la mano para ir con Julio César Veló a ese espectáculo fui yo. Era un espectáculo que se llamaba Blanco, que era el primer espectáculo del grupo, el Ballet Folclórico Dominicano de Fradita Lizardo. Dios le tenga en su gloria. Nos honra mucho tener la grandiosa oportunidad de rendir tributo a quien definitivamente se puede considerar el padre del folclore en la República Dominicana. Homenaje a Fradita Lizardo.